Bueno, aquí estamos en el predio de la Fraternidad, nos hemos llegado para la Escuela Municipal de Tenis de Mesa. Bueno, actualizándonos de todo lo que está sucediendo, profe. Muy buena noticia, por cierto, en este caso, por los Juegos Evita nacionales. Sí, exactamente, Agüero. Hemos estado ya haciendo la parte final de lo que son los clasificatorios para los Juegos Evita. Justamente se realizaron acá en Metam. Nos dieron la posibilidad nuevamente de organizar la parte provincial, o sea, la instancia provincial, que es anterior a la clasificación para ir a los Juegos Nacionales. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos clasificados son los que hasta ahora? Bueno, el cupo es para 3. Gracias a Dios están clasificados los 3 de acá de la Fraternidad. En el primer torneo clasifica a Nahuel Gramaglia. Luego el segundo torneo sale campeón Santiago Plañez, clasificando también directamente. Y el tercero entra por la sumatoria de puntos de los 2 torneos anteriores, de lo cual la sumatoria de puntos nos da el tercer cupo para Rafael Díaz. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, Santiago Plañez, sí, Rafael Díaz y Nahuel Gramaglia. Sí, sería primera paleta y va a jugar individuales Nahuel Gramaglia. Ah, buenísimo. Segunda y tercera paleta que van a jugar equipo va a ser Santiago Plañez y Rafael Díaz, que es su primer Juego Evita. Así que van a debutar los chicos con tan solo 12 años cuando la categoría es sub-14. Es difícil de lo que se sucedió hace 2 años, medio complicado, ¿no? Con lo que sucedió con Mili y con Simón en aquello. Simón, exactamente. Te cuento, Agüero, de que cada vez se pone más competitivo los torneos Evita. Lógicamente que cada uno tiene tiempo para planificar año a año el trabajo que va a realizar con sus alumnos para que luego el producto final sea acercarse lo que más se pueda al podio o tratar de hacer podio, ¿no? Nosotros en el 2014 fue un año muy importante porque hemos tenido 2 logros de oro, que han sido el doble de Matías con Ignacio y el oro de Mili en los Juegos Evita. En el caso de Ignacio con Matías en los trasandinos. O sea que en cierta forma es como que vas redondeando el entrenador ya todo lo que vino trabajando anteriormente y se ve plasmado en los resultados de estos torneos que son muy importantes, tanto el trasandino como los Evita. Y en este sentido también iba a hablar de lo que es la competencia de mayores. Es muy importante en este sentido que haya 2 adultos mayores también compitiendo a nivel nacional. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Ya pudimos el año pasado con la dupla de los 2 Carlos, López y Fucho, poder clasificar para los Juegos Nacionales Evita, y este año lo hacemos de nuevo con Fucho y Tosoni, con Sergio, que para nosotros es muy importante porque en cierta forma 2 metanenses más, en este caso la categoría de adultos mayores, están representando a Salta en este juego tan importante. ¿El adaptado también hay clasificados también? Exactamente, nada más que estamos ahí con un temita que lo tenemos que solucionar. Incluso estuve hablando ahora con el padre de Febe, que es Febe Sarabia, la que está clasificada para ir, nada más que estamos con un inconveniente, que es el certificado que se expide para corroborar su discapacidad, entonces está vencido. Entonces está el compromiso del padre de ir, de viajar lo más antes posible para tratar de renovarlo. Ojalá que se pueda conseguir ese requisito, que es muy importante, y si no, tendremos que ver ese cupo, lo tenemos que cubrir con uno de acá de Metán. O sea que en cierta forma es un tenimesista más de acá de la Fraternidad que va a incorporarse dentro de lo que es la selección salteña para ir a representarnos en los Juegos Evita. Entonces tenemos 3 categorías. Tenemos 3 categorías. Sub-14, clasificado 3. La especiales por ahora tenemos clasificado 1.
y adultos mayores tenemos clasificado 2. O sea que de cierta forma hay 6 tenimesistas que nos van a estar representando en los Juegos Nacionales Evita este año. Cuando el año pasado y el anterior fueron únicamente, el año pasado fue uno solo, que fue Nahuel. Claro. El anteaño fue Milagro con Simón. La sede de los mayores en otra, no es Mar del Plata, ¿claro? Exactamente, va a ser en noviembre en Balse Río Tercero. Ya es un lugar muy lindo, están los hoteles ahí. Yo creo que es adecuado para que realicen la actividad. Claro, pues el año pasado había mucha incomodidad, más que nada con la tercera edad, donde no había, digamos, si se quiere decir, la hospitalidad que tienen que tener justamente los adultos mayores. Exactamente, yo eso es lo que había notado. Excede la capacidad de la infraestructura que tiene Mar del Plata para la cantidad de gente que tiene que albergar. No en el sentido de los hoteles, sino la infraestructura en cuanto a la parte deportiva. Eso es lo que excede. Porque nosotros estuvimos jugando en una cancha de frontón. Lógicamente, la cancha de frontón está muy limitada en los espacios. Los adultos mayores han estado jugando en un pasillo. Así que, en cierta forma, yo creo que deben haber visto eso. Y para darle comodidad a la gente, se dividió la sede. Bueno, siempre agradeciéndole por la gentileza de actualizarnos y en este sentido, bueno, siempre nos ponemos muy contentos por todo el trabajo que está llevando, profe. Bueno, y te quería contar un poquito de que este fin de semana también se llevó a cabo una de las fechas del provincial que se realizó en Salta Capital en la Sociedad Española. Muy buenos resultados. Bueno, los resultados, te lo digo así rapidito. Tomás Castillo, que es el más chico, con tan solo 7 años, se coronó campeón de la Sub-9, quedando también tercero en la Sub-11. En la Sub-11 ya él quedó tercera. En el caso de Santiago Espeche perdió en cuartos de final. La Sub-15 se coronó campeón Santiago Plañez. En cuartos de final se quedó Rafael. En la Sub-15, en las mayores quedó con el primer puesto Ignacio Saracho, y en los adultos mayores que también fueron a participar, aprovechando que ya están clasificados y tener unos torneos más, en el caso Sergio Tozón y Fucho Carlos, han llegado hasta cuartos de final, que es muy importante porque es una categoría que le denominamos la segunda, que es muy competitiva y han ido mucha gente. O sea que los felicito a todos los que han ido a participar y bueno, tener una experiencia más. Bueno, entonces desde ya muchísimas gracias, profe, por actualizarnos y ponernos día a día con esto que es el tenis de mesa. Bueno, gracias a vos.